alábenle, a una voz proclámenle, por sus grandes maravillas, demos gloria a él, alábenle, y al Rey, al que vive para siempre, al Rey, alábenle. Gloria a Dios. Antes de orar, hermanos, y darle el tiempo al apóstol, solo les pido que oremos por los hermanos de Templo Betania. El día de ayer falleció el hermano Benjamín Paredes y pues nos pidieron para que estuviéramos orando para que el Señor fortaleciera a su familia y los miembros de esta iglesia. Amén. Así que yo creo que sinceramente ayer que me dieron la noticia, yo a él no lo conocí personalmente, pero lo escuché por la radio, de mucha bendición el hermano, y sinceramente yo sí, en mi corazón sí sentí mucha tristeza. Así que vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar nuevamente. Te pedimos que tú bendigas al dador alegre, Padre, como al que no pudo dar también. Te pedimos que multipliques las finanzas, que levantes en esta iglesia buenos economos, buenos administradores, Padre, para que puedan ser buenos gobernantes en el área material, pero también así en lo espiritual. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que traigas el alimento a la mesa de tu iglesia, que no escasee ni la harina, ni el vino, ni el aceite, Señor, sino que tú seas siempre nuestra provisión. Aumentanos la fe, Señor, porque sabemos, Padre, que vienen acontecimientos difíciles y la iglesia tiene que estar preparada, Padre, a través de la fe. Te pido, Señor, también para que le des fortaleza a los hermanos del Templo Nueva Betania, Padre, a la esposa del pastor Benjamín Paredes, a sus hijos y a todos los que le rodeaban, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Les voy a pedir a los niños que pasen a sus aulas y a los hermanos que se hagan para adelante. Yo creo que sería una bendición que estuviéramos hasta el frente. Hermano apóstol, le damos la bienvenida y le agradecemos nuevamente el privilegio que nos da por estar acá con nosotros. Gloria a Dios, Dios los bendiga, hermanos. Una bendición verles. Vamos a ver la palabra. Hemos estado alrededor de ver cómo es que procede el sacrificio de Cristo, cómo procede todo ese conjunto de operaciones, cómo procedían en el Antiguo Testamento los sacrificios, que era una variedad de sacrificios tal, hermano, que de veras la gente que tenía que oficiar esos sacrificios era gente que era experta en eso, porque era un montón de sacrificios. ¿Cómo saber cuándo tocaba una cosa, cuándo tocaba otra? ¿Cómo saber cuándo había que sacrificar una oveja, cuándo había que sacrificar un toro, una vaca alazana, un macho cabrío, unos palominos? Ha de haber sido complejísimo eso, hermano. Probablemente tenían programa tal vez para el día. Yo me imagino que tenían el programa para el día y por supuesto las víctimas listas para cada día, porque de otra manera hubiese sido muy complejo manejarlo en el orden de llegada, ¿verdad? No era así la cosa. Ha de haber sido muy ordenado para no equivocarse. Vamos a ver la palabra entonces. Alrededor de esto hemos venido viendo qué fue lo que Cristo compró con su sacrificio, qué
operaciones son las que la iglesia hoy está, diría yo, obligada a hacer, a llevar a cabo en el avance? ¿Qué sería? Debería ser como un tsunami la iglesia, debería llevarse todo lo que encuentra a su paso en el sentido puramente del reino de las tinieblas, tendría que llevárselo. Pero vamos a ver Mateo 10:8. Los que trajeron Biblia, la abren Mateo 10:8, por favor. Y los que no, pues no se preocupen, aquí vamos a leer. Pero si trajo, mejor. Y si no trajo, también está bien. Le vamos a pasar esta vez. No. Aleluya. Bueno, dice 10:8 de Mateo, dice, sanad. Bueno, si vemos desde el 7, yendo predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y dice ahí, no se provean de plata ni de oro, da instrucciones para el mantenimiento financiero de los ministros, pero me llama poderosamente la atención que no dice ahí pidan dinero, sino que lo que dice es hagan la operación que el reino de Dios tiene que hacer, porque el reino de Dios tiene que llegar primero. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces veo yo cómo el Señor da claramente instrucciones para que cuando los predicadores salgan, cuando los ministros salgan a un trabajo o un oficio ministerial, un oficio sacerdotal, sepan usar los recursos de gracia que la palabra y que Cristo compró en la cruz del Calvario, que la palabra establece. Esos recursos de gracia son recursos legales, jurídicos, en el sentido de que los demonios no se van porque uno grita, porque ellos no padecen de los oídos, no les molesta que uno grite. Mucha gente piensa que gritando es como asustar aves, ¿verdad? Gritando se van a ir, no se van así. No se van gritando, no se van tocando donde están, porque no saben, son espíritus. Son invisibles, intangibles. Y veo yo que también habla de enfermedades como que este es el cuadro clínico, diría yo en resumen, que causa la enfermedad, la pandemia universal que se llama pecado. Este cuadro clínico que vemos aquí, si lo vemos otra vez, lo leemos, va a ver usted que se parece mucho a lo que estamos padeciendo casi todos los seres humanos. Enfermedad, ¿está de acuerdo conmigo? En todo el sentido de la palabra. Enfermedad está hablando no solo del cuerpo, no solo del alma, está hablando de las tres partes. Hay enfermedad, ¿sí? ¿Verdad? Y enfermedad abundante. Vale. Hay también gente, bueno, aquí está la lepra como una de las principales enfermedades que habían en Israel y que les tenían un temor espantoso a los israelitas, al grado que habían destinado un terreno que se llamaba el Valle de la Muerte para aislar a todos los leprosos. Entonces enviaban a todos los leprosos a los que les diagnosticaba el sacerdote la lepra. Curiosamente no era el médico, era el sacerdote.
Entonces, eso tiene una, eso es figura del pecado, no es en sí, no solamente la lepra física, lo que había brotado en la dermis de la piel, pero ellos le echaban la culpa a que era por causa del pecado que eso brotaba. Indudablemente no, es una enfermedad puramente cutánea, pero el cuadro clínico que ellos veían lo detectaba el sacerdote, y el que daba positivo lo mandaban al Valle de la Muerte. ¿Qué tenía el Valle de la Muerte? Tenía gente en todos los niveles, unos más graves, otros menos graves, otros ya les estaban abriendo su tumba, los mismos leprosos más sanos. El valle, de ahí no salía nadie. Y yo creo que eso es como el mundo. A menos que encontremos como los 10 leprosos saqueos a Jesús en el camino, nadie sale vivo de aquí. Este es un valle de la muerte. La tierra es un valle donde al final de cuentas, uno va a dar los brazos de la muerte. No hay otra posibilidad a menos que nos encontremos en el camino con Jesús y que reconozcamos que tenemos la enfermedad mortal del pecado. Entonces, es algo alegórica esta enfermedad, este cuadro clínico de la lepra, pero también dice que había que arrebatar muertos de los brazos de la muerte, arrancarlos de ahí antes de que los entierren. Aunque en vida Jesús sacó a algunos de 3, 4 días de muertos, otros de 24 horas, otros del momento, calientitos todavía. No se habían enfriado del todo, no se habían puesto. pero me llama la atención que él lo hizo en todas las manifestaciones, en todas horas, unos de 24 horas, otros del momento, otros más, pero a Lázaro sí de una vez, hermano, ya estaba descompuesto. Y lo levantó. Eso quiere decir que como que hasta ahí, con Lázaro es el límite para que nosotros levantemos muertos. Y dijo, y cosas mayores haréis. Ahora, yo les digo a los hermanos que yo no he levantado ni un muerto. He echado fuera demonios muchísimos, eso sí, en el nombre de Jesucristo, a saber cuántos se han ido al abismo, porque esos sí han sido muchos. Se han sanado muchas personas, muchos enfermos, y ha sido cantidad también, de veras, cantidad. Pero no he tenido el privilegio de darle la mano a un muerto, agarrarle la mano helada y que se le caliente en mi mano y se levante de ahí. No he tenido ese privilegio. Y les digo yo, a veces me dicen, y como quien dice, ¿por qué, verdad? Y no he encontrado uno de confianza, les digo yo. Un muerto de confianza. ¿Por qué no he encontrado un muerto de confianza? Porque ya cuando los voy a ver yo, ya están en la funeraria. Ya está un montón de gente alrededor ahí. Ya están repartiendo café. Levantar uno de ahí, y si no se levanta, no puede uno practicar con ellos, no son de confianza. Pues, y si no se levanta, le vas a decir, levántate en el nombre de Jesús. Y si no se levanta, te van a ver todos. Y se van a reír, no de ti, del nombre que mencionaste. Entonces, como que hay una barrera. Hay una barrera. Y levantar uno que ya le pasaron serrucho por todo, sierra por todos lados, ya no es igual que levantar uno calentito por ahí. Sí, yo he visto volver de la orilla de la muerte, gente ya boqueando, regresarse, eso sí, pero no habían sido clínicamente declarados muertos,
Entonces yo no he visto resucitar a nadie ante mis ojos. No he visto. Pero espero verlo antes de irme de esta tierra, porque si no, como que no estaría muy completo todo el oficio sacerdotal. No necesariamente me mandaron a eso, pero debería, la iglesia, y no son señales para un apóstol solamente, aunque aquí le está hablando a los apóstoles, pero la Biblia le habla a toda la iglesia. Esas señales sí deben seguir a la iglesia. No van a esperar que llegue un ministro, en eso entierran al muerto y se acabó la posibilidad. Porque tampoco va uno a hacer el escándalo, hermano, de irse a poner enfrente de todos y que con cámaras ahí, en el nombre, y si no se levanta. Ya han hecho ese escándalo algunos. Yo me acuerdo de una persona que, por cierto que no estaba yo ahí, ni cerca, pero una persona que se mató en un vuelo en Guatemala, se estrelló, era piloto. Yo me acuerdo que lo empezaron a, ¿cómo se llama? Le fueron a dar 7 vueltas unas hermanas ahí que saben de dónde salieron. Después resultó que una de ellas era un poco media así como pitoniza, otra no sé cómo. Dios mío, hermano, le dieron 7 vueltas en la funeraria. Y como era muy conocido, había cantidad toda aeronáutica civil, estaba ahí. Los finqueros a los que él les daba servicio. Y había centenares de gente en esa funeraria. ¿Se puede imaginar qué dijeron después de ver ese espectáculo ahí y que no pasó nada? Porque si hubiera pasado hubiera valido la pena, pero no pasó nada. Una y otra vez ha sucedido eso mismo. Por eso es que resucitar a un muerto, solo que hay una coyuntura y como que lo pongan a uno en una encrucijada y pues... Pero como le digo, de confianza, que esté algo solo, que no esté con tanta gente. Y si no, Jesús sacaba a la gente, como diciendo, bueno, que no miren. Pero esa era enseñanza, él sabía que se iba a levantar. Pero para nosotros, sí como que nos enseñó, mire, que no lo miren ninguno, por si no se levanta. Y si no obedece. Levántate en el nombre de Jesús. Más muertos todavía. Santo Dios, hermano. Y entonces, vaya, entonces fíjese, hermano, que todas estas operaciones son recursos de gracia. Por eso dice, recibisteis de gracia, dad de gracia, porque fue un pago. El sacrificio de Cristo fue un pago como algo en efectivo, no con oro ni con plata, sino con la sangre de Jesucristo. Fue pagado por toda la humanidad. Eso hay que entenderlo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice a una o a 2 o 3 o a 1000 personas, no, al mundo. Ese sacrificio hubiera podido cubrir a todos los seres humanos, pero como no todos quisieron. Todo el que en él crea no se pierde, sino que tiene vida eterna. Entonces, indudablemente que quienes llevan ese mensaje o llevamos ese mensaje, nos deben seguir señales. Señales de los recursos de gracia, señales que no necesariamente son como sacadas de la manga, sino que son actividades normales dentro de la iglesia. Deben ser normales. Jerusalén, por ejemplo, tenía siempre abierta la puerta a la basura. Eso quiere decir que siempre debería estar sacando basura al pueblo de Dios. Amargura que se le mete a alguien, amargura afuera. Que esté abierta la puerta de la basura. Porque si no está abierta la puerta de la basura, se acumula la basura dentro de la ciudad.
Y por eso las iglesias están llenas de chismosos y murmuradores y detractores, querellosos, peleoneros. Un montón de gente así. ¿Por qué? Porque no hay puerta de la basura. No está abierta. No sale la basura de él. Y no estoy hablando de basura física, no estoy hablando de cáscaras de banano. Si las cáscaras de banano no, son inofensivas. Con solo que no se para encima de una y se va a dar ¿verdad? Son inofensivas. No, yo le estoy hablando, hermano, le estoy hablando de basura del alma. Desechos anímicos. Que hoy por los medios de comunicación social son tan abundantes y que los estamos ingiriendo a cada rato, sin darnos cuenta. Porque la gente que no ha entendido el Evangelio ve lo que no debe ver, oye lo que no debe oír, busca lo que no debe buscar. Y es basura, que genera más basura. Entonces, por eso es que hoy el mundo está tan alborotado, tan lleno de pecado, porque la basura está acumulada dentro incluso de las iglesias del Señor. Por eso, ¿por qué es que los pastores pelean? Por la basura, esa es basura. Eso no es de la nueva criatura. Eso no lo creó Dios para levantar su nombre. Eso no lo hizo Dios. Eso es basura. No hay expulsión de basura, eso es necesario. Pero también hay muchos enfermos como consecuencia, en algunos casos de desobediencia, otros casos como consecuencia de una vida desordenada completamente en sus maneras de consumir, en sus maneras de vivir, se enferman. Comen lo que no deben, no duermen después de la hora correcta. Yo les decía, me parece ayer en algún lugar o antier, les decía que el estrés no es más que la actividad fuera de tiempo del cuerpo. Eso es el estrés. Si usted tenía que comer a las 6, 7 de la mañana, al mediodía lunch y en la tarde, ¿verdad? Y hoy come así, mañana ya no come así, pasado come de otra manera. Entonces, ¿qué está pasando? Le está dando comida al cuerpo cuando el cuerpo está esperando la comida, no llega. Y llega cuando ya no está esperando la comida. Entonces tiene que procesarla trabajando horas extras. Por ejemplo, cuando el sueño llega, cuando es la hora de dormir, es el momento de dormir, ¿no? Pero como en la película va comenzando, ¿verdad? Y yo nunca he visto, muy pocas veces he visto gente que se queda en un estudio bíblico toda la noche o medianoche. Las vigilias aquí son medianoche nada más. Pero las vigilias no son medianoche. Las vigilias son vigilias. Son la primera, la segunda, la tercera y la cuarta vigilia y amanece. Esas son las vigilias, son 4 vigilias en la noche. Pero solo la segunda, ¿verdad? Un pedazo, pues, ¿verdad? No es así. Digamos, cada quien lo hace como quiera, pero ¿y por qué cuando leen la Biblia se duermen y cuando ven películas no? ¿Qué será? Porque lo que está pasando es que la naturaleza vieja se está alimentando. Pero cuando está sintiendo que está entrando algo que le está afectando, le está llegando luz hacia adentro,
la naturaleza vieja entonces empieza a protestar. Por ejemplo, cuando uno decide hacer un ayuno, a veces decide uno hacer un ayuno la semana entrante y ya empieza a sentir hambre desde la semana anterior, empieza a sentir que no va a aguantar, que le da la gastritis, que se va a morir. Pero eso no es así. No es así. Entonces, hay dos naturalezas funcionando. Entonces, el trabajo, el fluir del pueblo de Dios, el pueblo de Dios debe saber imponer manos. No solo los ministros, el pueblo debe hablar nuevas lenguas, debe profetizar, debe manejar, si usted quiere, con sabiduría, con instrucción y con orden. Debería manejar los 9 dones del Espíritu. Debería haber, a mí me salvó la vida, si usted quiere, un don de ciencia. Me salvó la vida. Le voy a explicar cómo. Un 31 de octubre, no, 31 de diciembre, perdón, 31 de diciembre, estábamos en una vigilia a las 12, ya casi llegando a las 12 de la noche, de la medianoche. Normalmente allá, ese día, queman cantidad de pólvora, cohetes y de todo, ¿verdad? A esa hora justo. Entonces nosotros, como nos iba ahí, la calle esa donde nosotros, donde está el templo y todo el complejo de la misión, es una calle donde no hay casas, solo pues está la misión y los edificios de la misión. Entonces la gente del vecindario se iban a quemar cohetes ahí, entre los carros de los hermanos, para no llenar de basura sus casas, ¿verdad? Y entonces nosotros entramos con otra operación. Les dije, bueno, prepárense unas 8 mangueras. Cohete que caiga, cohete mojado. Échale agua. Mantengan pozas ahí, pozas bien mojado, y ustedes regando, y cuando que vean que hay agua, pues que no tiren ahí. Y fue santo remedio. Ya después se fueron a su casa, pues ahí enfrente de su casa, a quemar cohetes, ¿verdad? Y los logramos evitar. Pero ese día iban a empezar, ya estaban sonando los cohetes, ya empezaba a sentirse el olor a pólvora, cuando de repente una hermana, que ya está con el Señor, se levantó en medio de una congregación grande, un montón de gente, y dijo: hoy has venido a querer secuestrar a mi siervo para matarlo. Tú y los que contigo vienen tienen la oportunidad de arrepentirse en lo que falta de este año. Faltaban 5 minutos. Y si no, de cierto morirán. Pero los diáconos, los sugieres, se mueven muy rápido allá, muy rápido, por la misma situación de inseguridad. En segundos estaban cerradas todas las puertas, porque ellos lo que estaban esperando era los cohetes, la humazón. Ellos estaban pegados al tablero de luz para bajar las palancas y que se fuera la luz. En eso me iban a sacar. Ellos ya habían estudiado por dónde bajaba yo, siempre. A mí me habían estudiado bien, todo ya bien. Pero con lo que no contaban era con ese don de ciencia. Aleluya. Con eso sí no lo echaron en cuenta ellos en su crucigrama, porque ellos le llaman, lo cuadriculan a uno, todos sus movimientos. De tal manera que si uno camina para acá, ya hay una alternativa aquí, si camina para acá hay otra alternativa, pero eso no falla, son operativos que no fallan. Están bien cuadriculados, le llaman ellos. En lenguaje
diría, encaló del crimen organizado. No eran muchachitos de juguete esos, ni lo que andaban era de juguete. Pero como cerraron las puertas y los pastores se pusieron de pie y me rodearon. Y entonces un grupo de diáconos empezó a ver gente por gente. Y cabal encontramos un grupito así como ustedes. Eran 5 desconocidos. Ustedes son conocidos, ¿verdad? Desconocidos, fíjense más, desconocidos. 5 varones que llevaban una camisa de un centro de rehabilitación que nosotros apoyábamos. Yo cubría un centro de rehabilitación de drogadictos y borrachos y todo eso. Les íbamos a dar seminarios y día a día casi llegábamos a darles palabra, no yo, sino otros hermanos. Y ellos habían visto en la calle a estos muchachos vendiendo camisas y les habían comprado esas camisas. Y llegaron con esas camisas encima para que nosotros no sospecháramos que eran desconocidos. Y entonces cuando los encontraron tan juntos y nerviosos, llamaron al director del hogar de recuperación, que estaba ahí. Lo llamaron y llegó y dijo, no, estos no son de ahí conmigo. Los míos están allá. Estos no son. Entonces los pararon y los empezaron a revisar bien armados. Dijeron, sí, nosotros veníamos a secuestrar al pastor. Nos pagaron. No dijeron quién. Entonces lo sacaron los diáconos así, con mucho cuidado, sin entrar por gusto, ¿verdad? ¿Para qué llamar a la policía si hubiera armado un gran lío? Sino que los sacaron y los evangelizaron afuera y los dejaron ir. Pero si no hubiera sido ese don de ciencia, me llevan porque me llevan, pero Dios que sabe, por eso es que les digo, deberíamos funcionar así. Deberíamos funcionar con profecía, deberíamos funcionar con don de ciencia, con palabra de sabiduría, deberíamos funcionar en todos esos dones, deberíamos funcionar. Eso debería estar destapado. Lo que pasa es que hay mucha operación del maligno, mucha operación de la carne, y eso no permite. Por ejemplo, los hermanos de alabanza deberían ser los principales que profetizan desde allá. Debería. Ya los compliqué. Deberían, sí, dice el Señor. Pero, ¿cómo le digo? Cantando, pero fluyendo, no fabricando, sino fluyendo en el río de Dios. Por ejemplo, alguien que está con el piano, con la batería, con la guitarra, que se levante en una profecía, que maravilloso. Eso debería suceder en nuestras congregaciones siempre. Debe estar siempre abierta la puerta de la basura para echar de la ciudad toda la basura. Y por si se le ocurre a algún demonio entrar en alguien, pues hay que sacarlo. No lo vamos a dejar ir ileso. Que venga a la casa de Dios y se vaya como la mujer que estaba encorvada, jorobada en la sinagoga, tenía no sé cuántos, ¿qué? 18 o 14 años de estar en la sinagoga todos los sábados. Ahí iba a la sinagoga con la cosa aquí, ¿verdad? Y todos pensaban que era una deformación congénita de la columna. Seguramente, porque ese es el diagnóstico para una persona, una deformación ósea o de masa puramente
muscular, ¿verdad? Deformación congénita. ¿Quién iba a pensar que lo que tenía en ese bulto aquí era un demonio metido ahí? ¿Quién iba a pensar? ¿Quién? Ahora, si le abren eso con un bisturí, no sale el demonio. Se lo abren, se lo vacían y el demonio se queda ahí, porque los derechos son espirituales, no físicos. Por eso, los únicos que pueden echar fuera demonios son los hijos de Dios. Por supuesto, deberíamos estar todos en obediencia. ¿Quiénes dan gloria a Dios? Que deberíamos, porque hermano, la gente se está muriendo, se está yendo al infierno, la gente. Muchos creyentes están padeciendo, dieron oportunidad, dieron aeropuertos para que aterrizaran los espíritus inmundos en ellos, abrieron puertas amplias para que los espíritus inmundos y los demonios entraran en ellos, perfeccionaron las obras de la carne para darle la bienvenida a un demonio, porque cuando la obra de la carne llega a la perfección de sus hechos, entonces viene un espíritu o un demonio, que son diferentes, viene y entra para gobernar ahí. Entonces ya no es uno, es otro en uno. Y cuando ese crece y expande su gobierno, entonces llama a otros. Han de tener celular, hermano. Han de tener celular, pues porque llama a otro espíritu más y se aseguran posiciones. Puro el ejército, hermano, puro los ejércitos han de tener sus estrategias son similares a las del ejército. Entonces, la iglesia del Señor debería ser un terror para los demonios, pero terror el que le tiene la iglesia a los demonios. Es extraño, no hemos entrado todavía en ser un terror para los demonios. Deberíamos ser un terror para los demonios, ¿verdad? Porque el Señor Jesús ese día, la muchacha esta de los 14 años, de tener el demonio sobre su cerviz, sobre su neck, ¿verdad? Imagínense el lugar que buscó el demonio arriba. ¿Por qué no se le puso en un pie, en un brazo, en cualquier otro lugar? No, donde tuviera visibilidad. Ahí andaba el demonio mirando todo, de turista por todos lados, feliz, con transporte, ¿verdad? Sin pagar nada, tranquilo, güey. Lo que él decía, eso hacía la pobre muchacha y ella chineándolo ahí. ¿Cuánto pesaría, cuántas libras de masa muscular tendría encima donde estaba envuelto el demonio? ¿Qué padecimiento para dormir? Tenía que dormir así, ¿verdad? ¿Qué padecimiento? Qué horroroso cuando se juntaba toda la familia, y toda mal, porque yo me imagino que nadie se fijaba en ella solo para verle la gran joroba que tenía. Ya sus hermanas se habían casado todas ya, y estaba puntual y fiel en la sinagoga, fíjese. Pero ahí no pasaba nada, nada, nunca había algo que interrumpiera, nunca había una batalla entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas que interrumpiera, por ejemplo, la paz del culto, que no era para Dios. Pero un día entró Jesús a esa sinagoga de Capernaum. Yo estuve parado donde estuvo la sinagoga, una cosita así. Ahí entró Jesús y era día sábado, porque solo el sábado había culto ahí.
Entonces era día sábado, era día que no se podía trabajar. Entonces se suponía que echar fuera un demonio no se podía porque era el trabajo. Entonces Jesús vio a la muchacha y la llamó. Y le habló al espíritu y salió. Yo me imagino el susto que se llevó ella cuando sintió que salió y esa cosa se le empezó poco a poco a regenerar, a volver a la normalidad. Vuelve a la normalidad. Mire, los demonios y los espíritus inmundos hacen del hombre un verdadero juguete, un verdadero fantoche. Yo no sé si ya se lo platiqué, pero una vez me llama la atención las cosas más impresionantes, ¿no? Lo que sucede normalmente no, pero lo que llama la atención algunas cosas. Estábamos en un culto en San Francisco hace algunos años, hace unos 12, 14 años por ahí, y yo no vi al hermano cuando entró, pero lo llevaban cargado. Imagínense lo que había hecho el demonio, lo habían agarrado como a saber de dónde, y lo hizo, le volteó la cara para atrás, de aquí para atrás, pero así de una vez retorcido, hermano, como que era churro. Churros de aquellos que venden, ¿cómo se llaman aquí? Churros, ¿verdad? De aquellos que venden allá con azúcar así encima y todo eso. Así todos, como que era helado, como que era ice cream de chorro, así todo. ¿No? Pero el churro solo tenía 11 meses de estar así. No dormía, porque no podía estar ni de lado, porque una parte le quedaba de lado y otra parte plana. Ni de ningún lado, no podía dormir un rato, dormía, la familia estaba angustiadísima por esa extraña enfermedad, lo habían llevado al hospital, lo habían llevado al médico, el médico dijo que no sabía qué había, pero que le estaban haciendo análisis, exámenes, por qué se había contorsionado así. Y empezamos a ministrar después de que terminó la palabra, empezamos a ministrar, y él se puso en pie, ¿verdad? Pero agarrado, por supuesto, de los demás que lo llevaban, y de repente pegó un grito, hermano, interrumpió el culto, todo el mundo abrió los ojos, viendo, y empezó a brincar ahí, a brincar ya sano. Cuando le pregunté yo qué había sentido, dice que sintió que de aquí, de esta parte de aquí, se le había desprendido como una pelota de béisbol lo más grande, por toda la columna, y se le había venido por una pierna y le había salido por debajo del pie. Había sentido que le habían arrancado el pie cuando salió. Pero inmediatamente volvió a su posición normal. Se fue risa y risa ese día, contento. Mismo, claro. Pero el reino de Dios debe llevar esos componentes. Son componentes que le dan, diría yo, mayor penetración al mensaje de salvación. Si no hay esos componentes, no entra uno. Si no hay sobrenaturalidades, si no hay una confrontación abierta con el reino de las tinieblas, no logra uno entrar a los lugares donde quiere entrar, a abrir obras. No se puede. Tiene que haber una confrontación, y normalmente el que comienza, el que dispara los primeros balazos es el ministro, y después los que se van añadiendo y que van alcanzando cierto nivel de entendimiento empiezan también a tirar, aunque sea para los lados, ¿verdad? Aunque no le peguen a nada, pero por lo menos están papando fuera, aunque sea tirando como al aire.
al aire, pero están aprendiendo, poco a poco, de repente ya van. Por eso es que el Evangelio debe incluir la enseñanza, diría yo, la rama del Evangelio debe considerar, bueno, de hecho la teología considera la demoniología, la satanología, la angelología, para ver quiénes son los que están contrarios a la iglesia del Señor. Hablo de la angelología por los ángeles caídos, ¿no? Que no son demonios ni son espíritus inmundos. Y de ahí toda esa variedad. La teología los estudia. ¿Qué tipo de? Algunos los confunden un poquito, piensan que los ángeles caídos son demonios, otros piensan que los demonios son espíritus también, pero no, el espíritu inmundo lo que hace es degenerar moralmente a las personas. El demonio los vuelve, mata, roba y ¿qué dice? Matar, robar y destruir. Eso es, mata, roba, el demonio, los demonios. Y los ángeles caídos que no solo hacen operaciones muy elevadas y no se confrontan casi con el hombre, salvo que sea una autoridad muy, muy fuerte aquí abajo. Podría de repente un ángel caído hacerle frente, pero normalmente usan a la infantería del reino de las tinieblas, que es la gente que no conoce a Jesucristo y que de una manera consciente o inconsciente le sirve al diablo. Así de sencillo, esa es la infantería. Nosotros somos la infantería también del reino de Dios. Por eso son los grandes choques. Normalmente entonces el Evangelio debe llevar esos componentes, porque ya están provistos en el reino, en la cruz del Calvario fueron comprados ya. Las resurrecciones de muertos deberían ser ya experiencia nuestra. Lo digo para vergüenza mía, ¿verdad? Porque yo he visto muertos, pero no se ha levantado, no les he hablado. No que les tenga miedo, no les tengo miedo. No, pues. Pero no les he hablado. Y a lo mejor si les hubiera hablado, se hubiera levantado, pero como no les hablé, se fueron. Solo que ya los he visto yo en la funeraria, y ahí ya no se puede hablar duro, hombre. Y como que si uno le habla muy suave, como que no pasa de la caja, no oye no, esto, yo estoy haciendo broma con esto último. Pero mire hermano, el Evangelio, los sacrificios, todos, tenían tal importancia en el Antiguo Testamento, pero tal importancia, que el sacrificio de Cristo vino a resumirlos a todos, hasta el de la vaca alazana. ¿Se acuerda que sacrificaban una vaca alazana cada cierto tiempo y la ponían a arder hasta que se consumía y caía la ceniza? Entonces los sacerdotes venían y en una vasija limpia metían toda la ceniza de la vaca alazana. Cuando un esposo llegaba acusando a su esposa de infidelidad, y le decían, entonces el sacerdote le decía, ¿eso es cierto? Ella decía, no es cierto. Entonces el sacerdote se iba a agarrar un poquito de la ceniza de la vaca alazana, la echaba entre un vaso con agua y se la daba que se la tomara. Y por supuesto le daba una sentencia. Si era cierto que estaba siendo infiel, ahí se inflaba y estallaba frente al sacerdote. Y si no, ahí Dios le empezaba a bendecir por haber dicho la verdad. O sea, era
Todo eso lo compró Cristo en la cruz del Calvario. Todo esto está en el Evangelio. Lo que pasa es que nosotros ignoramos muchas cosas. Nosotros, todos los ministros de Dios y todos los discípulos deben aprender a ser buenos penalistas, como un buen abogado que saca presos de la cárcel, que sabe qué aplicar en determinado momento, qué artículos aplicar, qué textos aplicar, qué reclamar, porque a eso nos mandaron a abrir las cárceles, a destruir los cerrojos, a romper cárceles de bronce, a dar reposo a los cansados, a quitarle la opresión a los oprimidos, a sanar a los enfermos. A eso nos mandaron. No estamos haciendo nada de eso. Solo nos reunimos allá cada cuando, a medio orar, a medio cantar y nos vamos. Como dijo un hermano, y con eso termino: ¿qué hacen ustedes ahí tanto tiempo?, le dijeron a ese hermano. Bueno, le dijo, llegamos, oramos, cantamos, nos predican y nos vamos. Lunes, le dijo la persona que estaba aprendiendo. Y martes, pues llegamos, oramos, cantamos, nos predican y nos vamos. Y miércoles, llegamos, cantamos, lo mismo, y hasta el domingo. Pareciera, hermano, una absoluta rutina, pero si hay estos movimientos del Espíritu, esos movimientos de la palabra, esas señales del reino de Dios, jamás va a ser una rutina, y menos una religión. Va a ser una realidad, y se van a levantar líderes fortalecidos por lo que han visto, no solo por lo que han creído, porque ahí es donde se fortalecen los discípulos, en lo que han visto, en lo que han oído y han palpado sus manos tocante al verbo de vida. Eso es lo que no se puede dejar de decir. Pero cuando no ha habido algo así, puede usted estarlos mandando, vayan a evangelizar, no van. Les da vergüenza, les da pena, pero cuando van con el testimonio de haber visto, oído y palpado, no hay que decirles vayan, van. Yo mandé para mi pueblo un hermano, para el pueblo donde yo crecí, y ese hermano, mire, tenía como 20 años esa obra y no crecía. Ahí hay más brujos que gente en ese pueblo. Hay tanto brujo, hermano, que pasan días, las 24 horas en los cementerios, quemando candelas y haciendo brujería y maldiciendo, invocando la muerte, invocando demonios, pero las 24 horas, se va uno, viene otro, se va un chamán, viene otro chamán, se va otro chamán, viene otro chamán, y como son mayas, ellos saben lo que están haciendo en realidad, y las iglesias ahí no prosperan, solo peleándose están. Y entonces mandamos a este hermano, pero este hermano sí llevaba ya la experiencia de haber oído, visto y palpado. Ese hermano se empezó a subir a los buses que iban para la cabecera departamental. Se iba, ya lo conocían lo conocen los choferes de los buses. Entonces se sube, les da el mensaje de 45 minutos, se baja y se sube en otro en el siguiente pueblo y viene de regreso, otros 45 minutos. Ya tiene hasta sus puntos donde hasta risa les dan los choferes, pues, y la gente acepta y se ha llenado, se llenó la iglesia, se han abierto 3 iglesias en ese mismo pueblo, en las aldeas, en este último año. Ese sí sabe a qué fue. Sabe que como ellos son de El Salvador, y ahí hay mucha gente que conserva su traje típico. Entonces le dijo a la esposa: mira, te sugiero algo, vestite 2 veces a la semana como ellos.
Y las hermanas que ya eran de la iglesia, que eran mayas, les regalaron 2 trajes, pero se los regalaron para cualquiera se los regala, pero de adorno, no se los ponen cualquiera, pero esta hermana se iba con todo, fíjese, se los pone 2 días a la semana y anda entre ellas ahí, ojos azules es ella, y no parece de ahí, pero es morena de ojos azules. Nadie tenía ojos azules ahí en el pueblo. Pero mire, han recibido ese gesto los mayas de una manera tan impresionante que los aman, pero los aman mucho. Y se van a buscarlos ahí, pedirles, hasta los brujos les van a pedir oración cuando están muriéndose. Les digo yo que tengan cuidado también, no estén metiendo las manos donde no deben, ¿verdad? Porque es peligroso. Pero el que sabe eso es un riesgo para el reino de las tinieblas. Debemos ser un riesgo. Amén. Muy bien, yo ya terminé. Póngase de pie, por favor, para que descanse la silla, porque seguro que ya se cansó. Hay rato que está usted sentado ahí. Yo voy a orar para que Dios, seguramente usted ha visto señales, ¿no? Pero para que usted las empiece a hacer. Que usted las empiece a hacer. Además, y si nos regañan, no, por echar fuera demonios nadie lo va a regañar. Por hablar en lenguas nadie lo va a regañar. Siempre y cuando esté dentro del orden escritural. Nadie le va a decir, mire, ¿por qué habla en lengua? ¿Por qué esto? No. Nadie lo va a regañar. Conocemos bien la doctrina, no tenemos ninguna duda en cuanto a eso. Entonces, hermano, suéltese. Déjese llevar por el Espíritu de Dios. Amén. Déjese llevar por el Espíritu de Dios. Bueno, Johnny, ¿por qué no nos dirigen palabras de oración? Yo estoy un poquito ya, casi con la garganta al final. Aleluya. Levante sus manos. Creo que el mensaje ha sido muy claro. El que lo entendió, el que recibió la palabra, ¿por qué no viene al altar a buscar los dones? La Biblia dice: anhelad los dones, deseadlos fervientemente. Si usted habla lenguas, empieza a fluir. Empieza a fluir esta tarde, empieza a fluir en los dones. Si usted no lo habla, venga al altar y va a recibir en fe. Y si usted habla lenguas, anhela interpretar, anhela profetizar, anhela, hermano amado, echar fuera demonios, poner la mano sobre los enfermos. Venga al altar si usted ha recibido palabra de Dios. Ya no más, hermanos, ser creyentes que vengan a ser parte de una rutina. Hoy venimos a negarnos a la rutina. Hoy venimos a romper con toda la rutina. No hagamos del evangelio, que es vivo y eficaz, una rutina de cada servicio. No hagamos, hermano, del evangelio, que es poderoso para destruir toda acechanza del diablo. No hagamos del evangelio, que es poder de Dios, una rutina religiosa donde salimos de una de nuestros pueblos para caer en otra hoy. No, hermano, el evangelio es verdad, es vivo, es eficaz. La palabra de Dios es constante, es espada de doble filo. Venga a recibir dones, venga a recibirlo por la fe. Venga a declarar que usted ha recibido hoy la palabra. Si habla lenguas, empieza a hablar lenguas hoy, empieza a fluir en los dones. Aleluya, Señor, levante su voz, aleluya. Alabamos, Señor. Hermanos músicos, hermanos de alabanza, agarren su instrumento.
cielos quiero hoy. Y rababas tu quiero. Y rababas canto rababas y rababas estos hermanos reciba esta carne. Ya no más un evangelio de tradiciones. No, este es el evangelio de Cristo. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Hoy, hermano, yo lo reto en el nombre de Jesús. Deje la zona de comportamiento. Deje la zona de comportamiento. Salga de su lugar y venga a decir, Señor, yo anhelo tu poder, Padre. Yo anhelo tu autoridad, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Abra sus labios. Abra sus labios esta tarde. Hermano, que nosotros seamos un impacto en el mundo espiritual. Oh, que los demonios reconozcan que en nosotros está el poder de Dios. Que la unción del Santo esté en nosotros de tal manera que los demonios lo reconozcan y digan, sabemos quién es Jesús, sabemos quién eres tú. Rababas tu queira, rabas caira, y rababas tu cabarraba. Todo espíritu de religiosidad, señores, todo espíritu de religiosidad, echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo conformismo religioso, todo conformismo religioso, renunciamos, rompemos hoy en el nombre de Jesús, porque para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer toda obra del diablo. Rabas tu caída y rababas caída, rababas tu canto. Oh, Señor, envístenos de poder, Señor. Ahora, rompe. Si no hablas lengua, recibe. Ay, si no hablas, fluye en el nombre de Jesús. Ahora, seas vestido con el poder de Dios. En el nombre de Jesús. Y rabas tu quira, rabas saira, rabas tu quira. Y rababas tu quira, rabas saira, rabas tu. Renunciamos, Padre, renunciamos, señores, a todo espíritu religioso, Padre, a toda rutina, Dios del cielo. Queremos ver, queremos oír, queremos palpar, Señor. De Dios. Dile, hermano, que mis ojos vean, que mis oídos oigan, que mis manos palpen, Señor. Quiero creerte, Padre. Ayuda mi unidad, Espíritu Santo. Ayuda mi unidad, Espíritu de Dios. Renuncia, hermano. Oiga, renuncia a toda incredulidad. Renuncia a toda incredulidad. A todo menosprecio de sí mismo. No digas en tu corazón, será a mí. Dios me usará a mí, claro que a ti te quiere usar el Señor. Si has nacido de nuevo, si tienes el Espíritu Santo, a ti Dios te quiere usar. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora rompemos, renunciamos con toda incredulidad, Señor. Queremos creerte, papá. Y rababas, tu cababas, sí. Rababas, tu querida, rababas, sí, rababas. Habrá alguien que no hable lenguas, venga, va a recibir hoy, si usted cree, va a recibir hoy. Si usted estaba anhelándolo, usted
nos negamos, Señor, a que cada servicio sea igual. Nos negamos, Padre, a convertirnos en religiosos, oh Dios. Y rababas, y ralarabas, tu rababarraque. Y rabababas, y cababas, tu cabairaba. Y rababas, y rababas, tu kira. Abre tus labios, deja fluir tus dones. Es una tarde de dones. Oh, mi mamá, mamá, y racato. Y ralarabas, tu kira. Y rarabababas, sarababas, sorre. Y rarababas, ay, rababas, tu caira. Y rababas, senababas, tu quitabas, sorre. Y rababas, senababas, sarababaira. Y rababas, sonababas, racato, y rababas, sena. Ahora, señores, ahora en el nombre de Jesús. Y rababas, sorra. Y rababas, sacatoba, reina. Y rababas, surra, nama, rey, rababas, cosuera. Y ranara, vaya, sena, maraquenta. Ahora, señores, ahora en el nombre de Jesús. Y rababas, tu quita, baba, rababas, abre tus labios, pueblo. Abre tus labios, sal. Sal de todo acomodamiento. Sal de toda zona de confort. Ahora, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Ahora muévete en medio nuestro. Manifiéstate, Señor. Tu espíritu inmundo se ha manifestado. En el nombre de Jesús. Todo demonio salga a luz. Ahora en el nombre de Cristo. El nombre que sobre todo nombre se sujeta. Porque para eso apareció el Hijo del Hombre. Ahora, señores, se ha barrido con escoba de destrucción todo el necesario. El ángel de Jehová los persigue y los alcanza. Sean como tamo que arrebata el viento. Sean como hojarasca consumida por el fuego, oh Dios. Todo yugo de esclavitud se ha podrido en el nombre de Jesús. Y rababas tu quita mamá sarara caturra. Y rababas soy rababas tiki rabaira. En vestidura de poder, hermano. En el aposento alto había una multitud que vio cómo los discípulos eran llenos, pero solo los discípulos fueron vestidos del poder de Dios. Hoy recibe en vestidura del poder de Dios. No seas un espectador esta tarde. Sube al aposento alto. Sube al aposento alto. Ahí te darán lenguas como de fuego. Ahí derramarán la gloria de Dios para ti. Eso es, abre tus labios, levanta tu voz, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, acércate tú ahora al reino de los cielos, y bababas, tu caída, bababas, tikiraba, y rababas, tu camamás, toqueira, y rababas, tabarraca, tosada, y rababas, surrabareca, tobarra, y rababas, surriquitudara, y rababas, ticaara, y rababas, taira, y rababas, hermano, ilusión de Dios, recibe
esa palabra apostólica, Señor. Tu palabra ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Ordenos sanidad. Ramazuca, baba, shaque, tomarre. Ramazuca, baba, shama, toque. Ahora, Señor, sucede en el nombre de Jesús. Toma la decisión esta tarde. Ahora, hermano, a creer en el nombre de Jesús. Habla tus lenguas, hermano, deja fluir la presencia de Dios. Sumérgete en el río de Dios. Oh, hay un fluir de la corriente de Dios esta tarde. Hoy se ha hecho vida la palabra en nosotros. Hoy se ha hecho vida esa palabra, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los enfermos son sanos. Ahora todo demonio, Señor, también sale y se sujeta. Los muertos se levantan, la lepra desaparece, porque el reino de los cielos se ha acercado en el nombre de Jesús. Y la babazurra, la basura, la vaca, sobre. Y la babazura, la basura. Oh, en el nombre de Cristo. Oh, la babasera, la basuque. Gracias, Señor. La babascare. Y la babasera, la rabasuarra cabaré. Su conocimiento embotó sus sentidos, dice el Señor. Y viendo no vieron y oyendo no oyeron, dice el Señor. Pueblo, vacíate de tu conocimiento, dice el Señor. Baja las encías, dice el Señor. Porque lo sencillo yo hablo verdades profundas, dice el Señor. Verdades que cambiarán tu vida. Verdades que salen tu alma, dice el Señor. Y que fortalecerán tu espíritu. No digas, dice el Señor, esto lo conozco. Porque lo has conocido, pero lo has vivido, dice el Señor.
acércate a beber de las aguas limpias, cristalinas, de la sencillez, porque ellas te llevarán a la profundidad, dice el Señor, del conocimiento, pueblo. Levanta tus manos, pueblo, recibe esa unción fresca. Se llena esta tarde, hay presencia de Dios. Y la vamos a ir a la voz, porque gracias, Señor. Oh, bendito Dios, gracias. Gracias, Padre, bendito Dios. Vamos a cantar solo con el piano, no más, fuego de Dios. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Dios. Esta iglesia ha sido una iglesia atacada por el reino de las tinieblas. Los que han iniciado, los que han estado conmigo desde el principio, hemos visto la lucha, hemos visto las batallas y hemos visto también en medio de esas luchas mucho pueblo desfallecer. Yo creo que la palabra era necesaria, era medicina para fortalecernos y retomar lo que fuimos mandados a hacer a esta comarca. Yo le voy a pedir a los hermanos líderes que están a cargo de cualquier liderazgo que vengan aquí al frente, a los líderes. Yo quiero hacer más que un acto profético, una declaración ante los principados y el reino que ha estado estorbando en esta comarca. Apóstol, yo le voy a pedir en el nombre de Dios que estos son los líderes que estamos al frente de esta iglesia. Han venido familias y han desfallecido y se han ido. Hemos tenido muchas luchas espirituales, pero hoy queremos estar cubiertos apostólicamente con una declaración suya, porque sabemos que
nosotros no estamos aquí por perder el tiempo, sino hacer luz en esta comarca. Hace unos meses atrás se nos levantó una bruja llamándonos que nos quitáramos de este lugar porque estábamos causando la interferencia. Y toda esta área que usted ve acá, toda esta área le pertenecía a los hindú. Y una vez el Señor a mí me dio un sueño y me vi en esta iglesia matando unos monos pequeños que eran figura de demonios. Y el Espíritu Santo me dijo: estás peleando contra el espíritu de Ramayá. Y cuando yo empiezo a investigar, es un Dios que ellos tienen. Y estos lugares fueron concedidos a esos dioses. Y hemos querido, pero yo creo que este es el tiempo de hacer efecto esa palabra en nuestras vidas. Yo creo que donde quiera que uno vaya encuentra oposición, es normal que el reino de las tinieblas se niegue a ceder las plazas que tiene ocupadas. Es normal. En El Salvador lo mismo ha ocurrido y en todos los lugares es normal. No hay que ponerse uno muy como a tomar muy en cuenta, sino hay que caminar si es necesario sobre ellos. Porque para eso nos mandó el Señor, ¿no? Para hacer como una espada que parte cualquier cosa que se pueda, como un trío con dientes claros. El que se ponga enfrente, que se lleve. Así que no es nuevo esto. Cada centímetro cuadrado del globo tiene dueño y tiene gobernadores. Y no es Dios. Esa es nuestra función, recuperarlo por los méritos de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, venimos a notificar a potestades y principados que esta iglesia no está sola, sino está bajo sombra, está bajo cobertura. Venimos a notificarle al reino de las tinieblas que esta iglesia es un terror para ese reino, que esta iglesia destruirá principados y potestades en las 4 direcciones, a donde se mueva. En el nombre de Jesús, vengo ahora en el nombre de Jesucristo a notificar al infierno que pronto caerán allá todos los espíritus inmundos y los demonios que han detenido la obra de este lugar. Que el reino de Dios se establezca. Y vengo a notificar a hechiceros, agoreros, adivinos y brujos, que la Biblia dice que al brujo y al hechicero no lo dejarás vivir. Y hoy nosotros venimos a notificar esa sentencia, esa palabra la enviamos como saetas agudas que causan destrucción en el reino de las tinieblas. Venimos a enmudecer, venimos a echar en cama al reino de las tinieblas a todos aquellos brujos que están alrededor y que han intentado detener la obra del Señor. Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Hoy notifica que cada hogar y todos quienes son parte de la familia de estos hogares serán alcanzados a la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Habrá palabras desde este lugar de sentencia que será ejecutada de inmediato en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para quedar despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esa bendición que has traído a nuestras vidas.
Te pedimos, Padre Santo, que nos lleves de regreso a nuestros hogares, meditando, rumiando esa palabra, Señor, y que se transforme en vida, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendecimos la vida del hermano apóstol, su esposa, sus hijos. Bendecimos los pastores de la misión. Bendecimos a cada miembro de cada iglesia de la misión. Y bendecimos al cuerpo entero de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.